Ok, muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, dándole continuidad a los seminarios de resonancia magnética, el día de hoy vamos a hablar de cáncer de recto, protocolo y orientación diagnóstica. Presentado por mi persona, Brenda Borges, médico residente de tercer año, al doctor Eduardo Mora La Cruz, médico radiólogo coordinador, miembros del comité, adjuntos y ustedes compañeros. Entonces, los objetivos de esta presentación es primero conocer las referencias anatómicas cruciales para poder realizar la estadificación de cáncer de recto por resonancia magnética. Vamos a describir el protocolo de resonancia orientado a la detención y la estadificación del cáncer de recto y vamos a interpretar el rol que tiene la resonancia para poder hacer esta estadificación a través de lo que sería un informe estandarizado. En el contenido, entonces, hablaremos un poco de lo que es la epidemiología, hablaremos de anatomía de recto, la preparación del paciente, las recomendaciones que nos brinda EDGAR 2026 en su última actualización y lo que es el informe estructurado según la última actualización de la RCNA 2025 con las siglas DISTANCE y un artículo de actualización. Entonces, hablando un poquito de epidemiología, ¿cómo estamos con cáncer de recto a nivel mundial? Es el tercero más común, sin embargo, es el segundo en morbilidad, con 930.000 muertes al año. Se presenta más que todo en el sexo masculino. Sin embargo, en la última publicación en la revista JAMA se estableció que para el 2020 este va a ser la principal causa de muerte entre un rango de 20 a 49 años. Esto por lo que es el shift generacional, por los hábitos alimenticios, se estima que para esta fecha ya no estén pacientes de 50, sino en pacientes de 20 a 49 años. Esto es muy preocupante porque este cáncer en la población joven es mucho más agresivo. ¿Y en Venezuela cómo estamos? Bueno, en Venezuela, según la Sociedad Cancerosa de Venezuela y de Coloproctología, el problema radica en que se diagnostica muy tarde, ¿no? Los pacientes consultan cuando ya están en estadios avanzados y esto disminuye las tasas de éxito. La mayoría de pacientes se diagnostican casi el 50.4 en un estadio 3. ¿Qué hábitos tenemos para este cáncer? El sedentarismo reduce la motilidad intestinal, provoca inflamación. La obesidad también produce hormonas que hacen proliferación celular anómala. En las sustancias, lo que es el tabaquismo, el alcohol, hacen daño directo al ADN del tracto digestivo y se han mencionado lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica, principalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y enfermedades genéticas como la enfermedad de Lynch y la polipomatosis familiar. Bueno, ya entrando un poco más en el tema, el cáncer de recto se basa en conocer la anatomía del recto, desde su histología, sabiendo que el recto constituye el último extremo del tracto digestivo, carece de austras y está conformado desde interno a externo por una mucosa que tiene un epitelio cilíndrico simple y unas células caliciformes que producen moco. Luego empezamos con un tejido denso, que es la submucosa, y ya por último lo que es la muscular, ¿no? Esta muscular son dos capas ortogonales de músculo liso, una interna y una externa. Nuestra tarea como radiólogos es identificar esta anatomía histológica y verla en la resonancia magnética. Entonces aquí tenemos dos imágenes por resonancia magnética. La primera, ambas ponderadas en T2, ¿no? En unos bordes axiales oblicuos. En la primera vamos a visualizar esta línea o esta imagen hipointensa más distal que se corresponde a la muscular. Y después vemos esta línea que la vemos de una señal de intensidad mediana. Aquí nos es muy difícil diferenciar la mucosa de la submucosa. Tenemos que tener un poquito de edema, un poquito de efecto brillo T2 para poder visualizarla. Entonces ya aquí con un poco de edema vamos a diferenciar las capas. La más externa corresponde a lo que es la muscular. Luego vemos esta zona de mediana intensidad, que es un poquito de grasa que hay entre ellas. Luego la muscular interna. Luego la submucosa, que tiene una señal un poco más alta. Y ya de mediana intensidad, que es esta que está acá, correspondería a la mucosa. Y bueno, también vemos acá lo que es la fascia mesorrectal. Este es el pilar fundamental para el cáncer de recto, identificar estas capas. También es importante recordar el complejo esfínter anal porque debemos dejarlo estandarizado en nuestro reporte. Su compromiso cambia completamente la planificación quirúrgica del paciente. Entonces recordemos que vamos a visualizarlo en un corte coronal oblicuo. Ya hablaremos más adelante del protocolo que vamos a utilizar. Y vamos a tener en cuenta entonces primero el esfínter interno, ¿no? Que se continúa con el recto y tiene una orientación un poco más vertical.
El esfínter externo, que es este que estoy señalando de esta forma, el más externo, se continúa con el elevador del ano, a su vez, pues ya aquí no se ve, pero pues se continúa con el músculo puborectal y forman con el iliococcigio lo que es el suelo pélvico. Cualquier alteración de este complejo esfinteriano cambia completamente el pronóstico del paciente. Es importante conocer esta línea que tenemos acá entre ambos esfínteres, que es la zona interhemisférica, que su afectación cambia también completamente el manejo. Aquí les he traído unas imágenes recordando la irrigación y el drenaje venoso, ¿no? Porque más adelante hablaremos de depósitos tumorales, hablaremos de invasión vascular. Entonces vamos a recordar en estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, en secuencia T2. En la primera vemos una imagen hipointensa tubular que se proyecta verticalmente correspondiente a lo que es la arteria rectal superior. Recordemos que ella es rama de la mesentérica inferior. Las arterias medias pues, están presentes más o menos en el 57% de la población y ellas tienen una orientación un poco más lateral, ¿no? Porque ellas son ramas del tronco anterior de la ilíaca interna. Ya lo que son las sacras inferiores se dirigen hacia el esfínter por el canal ilioanal y son un poquito más de delgado calibre. La sacra también con su orientación anterior al sacro se anastomosa con esta red de vasos y aquí también es importante buscar lo que son gangliocitos a este nivel. En cuanto al drenaje venoso, entonces las venas renales tienen dos sistemas. El sistema superior va a lo que es la mesentérica inferior y toma el trayecto portal. Y las medias y las inferiores siguen lo que es las ilíacas y pasan a la cava. Importante identificarlas, pues por lo menos el trayecto venoso y la tortuosidad para los depósitos tumorales. La fascia mesorrectal es una capa de tejido conectivo que envuelve la grasa perirectal. Por ella van a pasar estructuras muy importantes, la rectal superior, van a pasar ganglios, van a pasar estructuras venosas y es uno de los principales detalles que vamos a tener en cuenta en la resonancia. Aquí tenemos una resonancia ponderada en T2, donde vemos esta línea hipointensa que se corresponde a la fascia mesorrectal y bueno, el recto sin ningún tipo de alteración. Este es un paciente masculino porque vemos su próstata y la cavidad vesical. Más adelante iremos hablando de algunas medidas importantes para la fascia mesorrectal. Topográficamente el recto mide aproximadamente 15 centímetros. Vamos a empezar a medirlo desde el margen anal. Este margen anal, normalmente los médicos especialistas, los proctólogos, ellos con el tacto rectal lo pueden identificar, pero para nosotros lo identificamos como una señal de alta intensidad o una zona de transición con el esfínter. Entonces, cuando identificamos esa zona de mediana intensidad, de allí vamos a pasar 5 centímetros y vamos subiendo, ¿no? Y vamos midiendo inmediatamente 5 centímetros recto inferior. Pasamos 5 más, estamos en recto medio y 5 más y estamos en lo que sería el recto superior. También nos podemos guiar por el sigmoides, ya que el sigmoide tiene otra orientación. Entonces, hablando de las recomendaciones del ESGAR, el ESGAR es la Sociedad Europea de Radiología y Gastroenterología. Fue creada por radiólogos y, bueno, poco a poco se fueron añadiendo gastroenterólogos, cirujanos, y se creó básicamente para que todos habláramos un mismo idioma. Las primeras guías de consenso se dieron en el 2012, en el 2018 ya se empezó a hablar de informes estructurados y en el 2026, en enero de este año, se hizo la última actualización donde nos mejoraron lo que son los protocolos de resolución para la toma de la imagen y nos hablan del signo sigmoideo. Entonces, el gol estándar para la estadificación y reestadificación es la resonancia magnética por su alta resolución espacial, porque nos va a dar el margen circunferencial de la lesión, esto en cuanto a la fascia mesorrectal, los factores pronósticos y la evaluación a la neoadyuvancia. Entonces, ¿qué nos recomienda el ESGAR y la RCNA en su última actualización? Para la preparación del paciente se debe utilizar un microenema 30 minutos o 2 horas antes del estudio. Esto es opcional para la estadificación, sin embargo, es más recomendado para la reestadificación. El antiespasmódico se utiliza principalmente para esos tumores rectales superiores o esos tumores o cuando los pacientes tienen las asas intestinales muy bajas y el peristaltismo nos va a dar mucho artefacto de movimiento. Y se utilizan iosinabutol y bromuro 20 miligramos previo al estudio. El gel rectal, después de múltiples discusiones, definitivamente no se debe usar. El gel rectal nos va a dar un efecto brillo T2,
nos va a comprimir las estructuras y nos va a alterar las medidas importantes, sobre todo el margen de la fascia mesorrectal. Entonces aquí les he traído unas imágenes por resonancia magnética publicadas en lo que es la Sociedad Europea de Radiología. En la imagen a la derecha van a ver entonces con la X un paciente que se le empezó a hacer su estudio de resonancia, sin embargo había mucho artefacto en las paredes de la mucosa, se le aplicó iosilbromuro al paciente, o sea, un antiespasmódico, y se mejoró la calidad, ¿no? La resolución de las paredes se ven de mejor manera y nos permite diferenciar tanto muscular, submucosa como mucosa. En cuanto a los parámetros de adquisición, el ESGAR nos habla de unos parámetros obligatorios y de unos parámetros adicionales. Los parámetros obligatorios son que principalmente estas imágenes se deben tomar en lo que es una secuencia T2 con un grosor de corte menor a 3 milímetros y el plano de resolución debe ser menor a 1.0, 1.0, idealmente 0.6. Este plano de resolución, ya más adelante vemos cómo lo tenemos. La adquisición en 3 se debe hacer en 3 planos. La planificación se hace en el sagital y luego hacemos los axiales oblicuos y los coronales oblicuos. El axial oblicuo se hace perpendicular al eje del tumor y el oblicuo paralelo al eje. También como manera obligatoria, nos exigen que hagamos difusión con valores B mayores a 800. Esta difusión se debe hacer con el axial oblicuo. Y también vamos a hacer un T2 o T1, pero ellos especifican que para la mejor estratificación, el T2, con un field of view más amplio que vaya desde el promontorio hasta los ganglios inguinales, que incluya ganglios inguinales. Como adicionales, si tenemos un tumor que está muy bajo, hacemos otra toma de lo que sería el canal anal totalmente paralelo, como lo ven pues, en esta imagen que está aquí superior. Ya para equipos de mayor teslaje, podemos hacer volumétricos, sin embargo, esto baja mucho la resolución de la imagen. Podemos utilizar un T2 con FATSAT si estamos sospechando alguna otra lesión, ya que el FATSAT, normalmente estos estudios de T2 se deben hacer sin FATSAT, porque vamos a evaluar la grasa mesorrectal y pues no es la idea que no la podamos visualizar. El contraste no está recomendado, no tiene valor agregado, porque en realidad lo que nos interesa aquí es ver la estratificación de la pared. Tiene algún valor agregado para el realce, sobre todo en los pacientes de la adjuvancia, pero para la estratificación no se recomienda. Entonces, de esta manera hacemos la adquisición. Es muy importante que cuando vayamos a hacer la adquisición esté un personal capacitado del resonador para que pueda orientar el estudio. Principalmente conocer dónde está el tumor y ahí sí empezar a hacer la planificación. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene una lesión en la pared posterior del recto y vemos cómo se tasaron o se hizo la planificación de manera oblicua, perpendicular al eje del tumor. Y ya para la zona inferior, todo lo que es el esfínter se hace también, pero relacionado a lo que sería el esfínter de esta manera. He aquí las causas por las que no nos podemos equivocar ya. Aquí en la vista superior tenemos una orientación totalmente horizontal de este tumor que está aquí ubicado en la pared anterior. Y este paciente, si pueden ver en esta imagen axial oblicua, inicialmente se pensaba que se trataba de un tumor T3 que pasaba a la muscular. Sin embargo, al hacerlo perpendicular al tumor, se logró constatar que la muscular está intacta y el tratamiento cambia completamente. Entonces, desde ahí la importancia de que esté presente una persona capacitada en el resonador. Esta es la última adquisición que tuvimos en la institución, una paciente que consultó por un sangrado rectal. Se ajustaron los parámetros según la nueva clasificación o las nuevas recomendaciones del ESGAR. Se utilizó una matriz de 256 por 256. Se ajustó el grosor de corte, se aplicaron un poquito de nets porque había mucho ruido en las imágenes. Y para poder sacar la resolución en plano, entonces es importante conocer qué matriz estamos utilizando y qué field of view estamos utilizando, porque esto es lo que nos va a dar la resolución en plano, o sea, el tamaño del píxel. En este paciente la resolución en plano quedó en 0.9, o sea, ideal y según las recomendaciones. Y lo que pudimos observar en el corte sagital, identificamos esta imagen de comportamiento hipointensa en la pared anterior del recto, y ya en las imágenes axiales oblicuas vemos cómo se delimita muy bien lo que es la fascia mesorrectal y vemos nuevamente esta imagen proyectada aquí aproximadamente de 9 a 1.
Y en el corte coronal, que nos permite valorar lo que son los esfínteres de manera adecuada, no hay ningún tipo de afectación de los mismos, e identificamos la misma área en la pared lateral derecha, esto correspondiente a un área fibrótica después de un tratamiento neoadyuvante, ¿no? Igualmente se le revisó difusión, ADC, sin ningún tipo de alteración. Hallazgos que son compatibles con una proctitis o una necrosis isquémica transmural fue el resultado de esta paciente, en un contexto de un antecedente de CAS. Entonces, la orientación diagnóstica, según Edgar y según el Distance, nos van a permitir hablar un mismo idioma tanto entre radiólogos, coloproctólogos, cirujanos que estén tratando el paciente. Vamos a ir desglosando poco a poco todas esta mnemotecnia, ¿no? De Distance para poder hacer un informe estructurado y todos podamos hablar el mismo idioma. Entonces, vamos a empezar con lo que es el DIS, que habla de la distancia que existe entre el borde inferior del tumor hasta el margen anal. El Edgar nos recomienda que debemos identificar el punto sigmoideo. En estas imágenes de resonancia magnética, sobre todo en esta sagital, vamos a visualizar cómo el sigmoide tiene una orientación bastante vertical, ¿no? Y cuando empecemos a ver que él toma una orientación un poco más horizontal, ya esto corresponde al sigmoides. E igualmente, en el axial oblicuo, él va a tomar una posición o una orientación más ventral. Y así como pues, la ausencia de austras y otro contenido también nos orienta a encontrarlo. Importante identificar el margen anal. Entonces, el margen anal lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Como una línea de comportamiento de señal intermedia. Y desde aquí, entonces vamos a medir el tumor. Justo como lo tenemos en este siguiente ejemplo. Entonces aquí tenemos un paciente con una lesión circunferencial que compromete la pared anterior y posterior. Se identificó el margen anal y se mide hasta el borde inferior del tumor. En caso de que tuviésemos un tumor un poquito más alto, se pasa otra línea de aquí hasta este punto, siempre siguiendo la pared para evitar errores en lo que es el trazado lineal del mismo. En cuanto a la morfología tumoral, entonces, esta morfología tumoral nos habla de la composición, nos habla de si estamos ante un tumor muy denso, si estamos ante un tumor de contenido de mucina, que son mucho más agresivos, y la forma lo vamos a reportar en nuestro informe. Polipoideos son aquellos que van a crecer hacia la luz y van a tener una base, ¿no? Una base o un punto de inflexión. Los sésiles, que son de base ancha, también lo podemos recortar. Ellos normalmente son T1 o T2, que no sobrepasan la muscular. Y cuando tenemos un engrosamiento, debemos reportar si este es completo o si este es parcial. Y si es parcial, lo hacemos por extensión horaria. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, todas las resonancias que vamos a ver a continuación ponderadas en T2. La primera, vemos una lesión polipoide con un punto de inserción focal, que sería este que se orienta de esta manera en forma de tallo, y con una imagen que protruye hasta el lumen, ¿no? Esto en relación a una morfología polipoidea. Cuando ya tenemos estos engrosamientos así, anulares completos, los podemos reportar así, engrosamiento anular completo. Pero cuando nos dejan un margencito de alguna pared del tumor libre, entonces debemos reportarlo engrosamiento incompleto o parcial y lo hacemos por zona horaria. En este paciente lo reportaríamos de 4 a 1 y lo reportamos entre paréntesis. Cuando tenemos contenido mucinoso, se nos va a marcar desde la señal de alta intensidad. Por ejemplo, este paciente, miren esta lesión, cómo brilla, ¿no? En la secuencia T2, esto correspondiente a un tumor altamente mucinoso. Y en la señal, en una toma de T1, pues ya tiene una señal un poco más baja, ¿no? Pero ya solamente el contenido de mucina le cambia completamente igualmente el manejo porque son más agresivos. Ya la T entonces nos habla del TNM. Vamos a clasificarlos según la afectación que se tenga o si sobrepasan o no la muscular. Entonces los T1 y T2, el T1 se queda en la submucosa, el T2 invade la muscular, los T3 son los que pasan la muscular y vamos a empezar a ir midiendo milímetros a medida que ellos vayan avanzando. El T4A es aquel que invade el peritoneo o la reflexión peritoneal anterior y el T4B son aquellos que ya tienen invasión a órganos. Entonces, aquí tenemos una imagen esquemática, ¿no? Una imagen donde vamos a ver los diferentes T. El primero T que está totalmente adherido a lo que es la submucosa.
El T2 que tiene contacto con la pared muscular pero no la sobrepasa, ya el 3 sobrepasa la fascia mesorrectal, vamos a ir midiendo los milímetros que la sobrepase y también claramente midiendo el margen que tengamos a la fascia mesorrectal. El T4A es aquel que tiene contacto con la reflexión peritoneal, sobre todo los de recto superior, que son los que tienen contacto con la misma, y el T4B ya nos habla de compromiso a órganos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de unos pacientes, ¿no? Un paciente que se le hizo su secuencia, su protocolo, obteniendo estas imágenes en axial oblicuo, ponderaje en T2. La primera donde vemos un engrosamiento anular concéntrico y identificamos esta lesión que impresiona en esta vista no está comprometiendo la muscular, ¿no? Sin embargo, el paciente se avanzó un poco más superior, que corresponde a estas líneas no continuadas rojas, y vemos cómo este tumor ya sobrepasa la muscular, esto ya hablándonos de lo que sería un T2. Importante para los T2, la reacción dermoplásica. Es muy importante porque no podemos subclasificar un paciente de T2 a T3 solo por una reacción dermoplásica que hace el tumor. Entonces, cuando veamos estas líneas hipointensas, fibrilares o en rayos de sol, son reacción dermoplásica y no tienen el mismo comportamiento que el tumor, que se ve un poco más hipointenso. Este paciente es completamente un T2, todavía no hay afectación o no está pasando la muscular, simplemente tiene una reacción desmoplásica y es importante para nosotros como radiólogos identificarla porque al ver esta imagen, si pensamos que esto es un tumor, lo clasificaríamos como un T3. El T3 es aquel que va más allá de la grasa mesorrectal, ya empieza a pasar la muscular. Entonces aquí vemos una imagen, un paciente con un engrosamiento anular incompleto que va más o menos desde las 9 hasta las 12, ¿no? Y ya empieza a perderse la interfaz con la muscular. Este en cuanto a un T3A. Ya el T3A o B es aquel que llega hasta los 5 milímetros. Entonces vamos a empezar a medir desde donde empezó a afectar la muscular hasta donde llega el tumor. El T3C llega aproximadamente a 15, ¿no? No pasa los 15 milímetros y ya el T3B sobrepasa los 15 milímetros. También es importante no dejar atrás lo que es la ecografía endorrectal 360, que es muy útil para visualizar el compromiso de la muscular y también para los tumores T1 y T2, pero también para los T3. En este caso vemos este ultrasonido endorrectal, donde esta lesión, aquí pueden identificar primero la muscular, ¿no? Lo importante de este ultrasonido es que nos permite diferenciar muy bien la mucosa y la submucosa. En este caso vemos una lesión que está sobrepasando lo que sería la muscular y se va a medir desde que él empieza a sobrepasarla. O sea, vamos a poder diferenciar bien la muscular y vamos a medir hasta dónde llega. Y también se puede utilizar y tiene una alta sensibilidad y especificidad para tumores rectales como método de ayuda diagnóstica en apoyo con la resonancia. Bueno, la relación peritoneal anterior, ya aquí estaremos hablando de tumores T4. Lesgar nos recomienda que debemos dejar en nuestro informe escrito la relación que tiene el tumor con la reflexión peritoneal anterior. El tumor está por debajo, el tumor lo atraviesa, el tumor está por encima o el tumor tiene relación con el sigmoides. Entonces, ¿cómo la vamos a identificar? En este corte axial oblicuo la vamos a identificar como una línea hipointensa en forma de V. De esta manera, sobre todo en los tumores rectales superiores, ¿no? Que es donde vamos a tener relación con el peritoneo anterior. Y esto cambia completamente la clasificación. Ya estos tumores son agresivos, ya no se puede hacer recesión en bloque. Normalmente el tratamiento incluye una alta gama de tratamiento neoadyuvante. ¿Cómo lo vamos a identificar en los cortes sagitales? Entonces, en el hombre, en este caso, en esta resonancia sagital, pues digamos que es un hombre con su próstata, vemos una imagen hipointensa, lineal, en forma de V, que nos forma esta repleción o esta inflexión y se llega hasta lo que son las vesículas seminales. En la mujer vamos a ver también la misma imagen, pero ella va a llegar a lo que es fondo de saco. Entonces, si vemos un tumor en esta ubicación, por ejemplo, vamos a decir está por debajo. Si está un poco más superior, está por encima, o si está completamente allí y tiene contacto con el sigmoides.
Es lo último que nos están recomendando los coloproctólogos que les dejemos relacionado. Este es un paciente propio de la institución, paciente con adenocarcinoma de recto, donde vemos en estas imágenes ponderadas entre dos, esta lesión, esta masa o este engrosamiento irregular que se extiende de todo el recto, ¿no? Hace compromiso hasta el esfínter, ya adelante lo iremos viendo, y tiene un comportamiento heterogéneo con múltiples áreas de señal de intensidad alta. Esto nos habla de un componente de mucina. Por eso les comentaba que los mucinosos son demasiado agresivos y deben ser reportados. A este paciente se realizó una imagen semifuncional con difusión y un T2, donde pudimos visualizar las áreas que están haciendo restricción a la difusibilidad de agua de una manera más clara, ¿no? Igualmente vemos el ADC, un ADC completamente hipointenso de 0.5, ya hablándonos de una agresividad o de un comportamiento biológico agresivo de esta lesión. En el corte coronal, este tumor se empezó a extender, ¿no? Y empezó a alterar todo lo que es el elevador del ano, empezó a tener compromiso de lo que es el esfínter interno, sobre todo en su porción superior, a predominio derecho. Ya esto cambia completamente la estadificación del paciente. Este paciente quedó como un T4B con otros hallazgos que iremos viendo más adelante. Entonces, en las siglas seguimos con el complejo anal. Es muy importante el complejo anal porque cuando hay compromiso de él, los pacientes tienen muy mal pronóstico. No se puede hacer esa resección en bloque que hacen normalmente para retirar el tumor. Ya tienen que hacer, digamos que, una cirugía un poco más tediosa y estos pacientes, incluso cuando los operan y les hacen radio, hacen descistencia de las heridas y su pronóstico de verdad que no es muy bueno. Entonces, bueno, nuevamente identificamos lo que es el complejo anal con su esfínter externo, interno, y tenemos una lesión, ¿no? Una lesión, un engrosamiento anular en la pared lateral derecha. Aquí vemos cómo hay compromiso del esfínter interno, del esfínter externo, del músculo elevador del ano. Sin embargo, todavía tenemos preservación del lado izquierdo con algún borramiento de la línea interhemisférica. Este paciente ya va para tratamiento neoadyuvante y una cirugía un poco más compleja. ¿Cómo lo reportamos en el informe? Nos recomiendan que indiquemos qué esfínter está comprometido y en la conclusión colocamos negativo o positivo, que es lo que en realidad ellos necesitan saber. Para los nodos, la N de las siglas, es muy importante para el recto tener en cuenta no solo el tamaño, porque creo que en realidad siempre estamos como mirando el tamaño, mirando si es más alto que ancho, nos han enseñado de esa forma. En el recto es muy importante la morfología. Entonces vamos a tener tres parámetros importantes, que es la forma, si son redondos, si tienen una señal de intensidad heterogénea o si su forma es irregular. Si tenemos un ganglio mesorrectal sospechoso, que son los más afectados, ¿no? Porque están ahí en la fascia, normalmente lo podemos catalogar patológico mayor a 9 milímetros. Pero y si este ganglio mide menos a 9, entonces nos vamos a apoyar con los criterios morfológicos. Si tenemos un ganglio que mide, por ejemplo, 4 milímetros, pero tiene una forma irregular, tiene una señal heterogénea, ya lo clasificamos patológico. Los ganglios laterales, esto hablando de lo que son la cadena obturadora y la cadena interna. Estos ganglios manejan un tamaño o una medida menos a lo que son los mesorrectales y también nos vamos a guiar con los morfológicos. Eso sí, si tenemos un ganglio con contenido de mucina, ya es catalogado patológico y no necesita medida, no necesita criterios morfológicos. Es importante tener en cuenta para la última actualización lo que son los depósitos tumorales, porque ellos son factores de riesgo y esto nos va a permitir clasificar aún así el nodo, si es posible, si es probable, si es negativo o si es positivo. Ya adelante iremos viéndolos. Entonces, ¿cómo lo vamos a reportar en nuestro informe? CN0, no hay ganglios sospechosos. Un posible nodo sospechoso es mayor a un ganglio sospechoso que no tenga factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Que haya invasión vascular, que tenga una enfermedad avanzada. Si tenemos una enfermedad avanzada y vemos un posible N, tenemos que darlo en esta clasificación. Si ya para considerarlos completamente positivos, ya nos habla de un ganglio potencialmente o claramente sospechoso, más la presencia de uno de los factores de riesgo descritos acá debajo, que sería la invasión vascular
o la categoría avanzada. Entonces, el margen de resección circunferencial está ligado a reconocer la fascia mesorrectal y su afectación, ya que esta afectación va a cambiar la sobrevida y la recurrencia local del tumor. Entonces, aquí le traje dos casos, ¿no? El primero es un pacientico con un engrosamiento anular incompleto, que va más o menos desde las 12 hasta las 3. Este paciente es un T4A porque ya empieza a tener relación con lo que es la reflexión peritoneal anterior, sin embargo, respeta lo que es la fascia mesorrectal y no está en la medida para catalogarlo como una fascia rectal positiva. Entonces, los que tenemos con la fascia mesorrectal negativa son aquellos que tienen una distancia superior a 1 milímetro y la recurrencia local del 5% con una sobrevida del 66%. Si ya tenemos un tumor que tiene contacto menor a 1 milímetro o está en íntimo contacto con la fascia mesorrectal, baja completamente la recurrencia y la sobrevida. En este caso, aunque es un paciente que es catalogado T3, y pues se sobreentiende que arriba teníamos un T4, que decimos, bueno, es más complicado, ¿no? Este paciente es un T3, pero ya tiene afectación de la fascia mesorrectal, porque es un tumor más bajo, ¿no? Recordemos que los tumores más bajos están solamente con fascia mesorrectal por la parte anterior y por la parte posterior. Pero los tumores más superiores tenemos la reflexión peritoneal anterior y también la fascia, pero ahí es donde está como el saber reconocer los puntos anatómicos para poder clasificarlo y que el médico pueda tomar la decisión. En cuanto a la invasión vascular extramural o sus siglas ENVI, nos hablan de los vasos rectales. Nosotros debemos identificar si estos vasos están o tienen señal tumoral en su interior o están engrosados. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética ponderada en una secuencia T2 en un corte axial oblicuo, donde vemos una imagen tubular, ¿no? De comportamiento hipointenso con una pared lisa sin ningún tipo de irregularidad, esto correspondiente a un vaso que no está involucrado, que está normal. Ya un ENVI positivo, entonces aquí tenemos un tumor, ¿no? Que está más o menos comprometiendo desde las 6 hasta las 12. Miren el comportamiento de este tumor, tiene una señal de intensidad intermedia y miren el comportamiento que lleva o que continúa con el vaso afectado. Es la misma señal de intensidad. Entonces, esto es nuestra guía. Cuando veamos estas invasiones vasculares, siempre que la veamos, miremos el tumor y si se comporta igual la invasión extramural, lo más frecuente, lo más seguro es que ese vaso tenga invasión extramural. Entonces, nos han dado esta clasificación a nosotros los radiólogos. Esta es una escala basada en criterios radiológicos para poder determinar si hay ENVI o no hay. Los grados 0 y 2 los damos negativos y los grados 3 y 4 los damos positivos. Esto hablándonos de la señal de intensidad que les comenté anteriormente y el contorno vascular de la estructura. Otro ítem que apareció recientemente en la última actualización son los depósitos tumorales, porque antes se hablaba de distance, solamente llegaba hasta la E. La D fue lo último, ¿no? Los depósitos tumorales, que son masas sólidas de células ganglionares, de células tumorales, que en realidad por todo lo que estuve averiguando, son bastante difíciles de identificar, sobre todo para nosotros, y tenemos que tener muy claro la anatomía y el comportamiento de la imagen, porque si los confundimos con ganglios linfáticos, completamente cambiamos la clasificación. Entonces aquí tenemos una resonancia magnética ponderada en T2 en un corte coronal oblicuo, donde vemos esta lesión, de comportamiento de señal intermedia, que compromete las dos paredes, ¿no? Las dos paredes laterales. Y inmediatamente vemos esta imagen homogénea, redondeada, que se considera un ganglio sospechoso. Pero un poco más lateral vemos esta otra imagen que también está redondeada. La única diferencia de ella es que tiene una imagen un poco más hipointensa, más en su centro, esto hablándonos de lo que es un vacío de flujo. Entonces, siempre que tengamos una sospecha, o es un depósito o es un ganglio, buscamos continuidad venosa y buscamos el vacío de flujo que ellos tienen a nivel central. Para la estadificación M es totalmente diferente a todos los tipos de cáncer. M0 no hay metástasis. M1, entonces ellos nos hablan de que las metástasis se consideran M1A si el órgano es bilateral. Entonces, si tenemos dos ovarios afectados, ambos pulmones,
o ambos riñones, lo clasificamos en M1A. Y si tenemos ganglios linfáticos no laterales, no, sino aquellos, por ejemplo, la cadena ilíaca externa y los inguinales se consideran un órgano por sí solo. Entonces, si encontramos un ganglio en la cadena ilíaca externa o encontramos un ganglio inguinal, ya inmediatamente lo pasamos a M1A. M1B es cuando tengamos alguna metástasis en dos o más órganos y M1C son las metástasis peritoneales. Entonces aquí entran los T4A, que tienen alteración de la reflexión peritoneal anterior. Este es un caso del paciente previamente visto, ¿no? Este paciente se le identificó un ganglio linfático totalmente con baja señal, heterogéneo, con una alta difusibilidad de las moléculas de agua y unos valores de ADC de 0,2 aproximadamente, tanto como lo pueden ver en esta imagen semifuncional, completamente marcado, ¿no? Y en el ADC completamente hipointenso. Esto en relación a un ganglio que está por fuera de los que siguen el trayecto de los laterales, pues los obturadores o los ilíacos internos. Y una metástasis ya a parénquima hepático, aquí en la secuencia de difusión, ven la alta restricción que tienen estas lesiones nodulares de diferentes tamaños, siendo la más grande en el lóbulo hepático izquierdo. Importante, la reacción desmoplásica, nos hicieron mucho hincapié en el EDGAR de 2026, en la RCNA, porque se estaba clasificando los pacientes con T2 en T3. Entonces, recordemos nuevamente, la reacción dermoplásica son estas líneas fibrilares en rayo de sol que van a pasar a lo largo del tumor y tienen un comportamiento de señal diferente, ¿no? Ellos no son de la misma señal, este es un poquito más hipointenso. Y es importante porque también se nos puede confundir con fibrosis maligna. La fibrosis maligna ya va a tener un aspecto un poco más festoneado, en este caso de este engrosamiento anular completo, y va a tener la misma señal de intensidad que el tumor. Entonces es completamente diferente a una reacción dermoplástica y debemos dejarlo descrito en nuestro informe. Entonces, para la importancia del diagnóstico precoz, el radiólogo actualmente cumple un rol muy delicado e importantísimo porque de nosotros va a depender en realidad qué van a hacer con el paciente. Si se va a terapia neoadyuvante o se va directamente a cirugía o usan el protocolo de esperar o ver o hacen una excisión en bloque o comprometen el esfínter anal. Entonces, de verdad que la responsabilidad que tenemos es bastante grande y sabiendo de que si encontramos estos, por lo menos los T1 y T2, ya se ha visto por ecografía, endoscópica o se ha visto por resonancia magnética, que es el gol estándar, pero pues todos los métodos son aceptables. Después de que nos den una sensibilidad alta, lo importante es el paciente en realidad. Entonces, si se detecta a tiempo, estos pacientes tienen una supervivencia del 90%. Sin embargo, si no lo detectamos a tiempo, esto nos baja al 14%. Aquí les traje una plantilla estructurada, ahí la logré como un poco organizar, incluyendo lo nuevo del ESGAR e incluyendo lo de la RCNA, para que todos hablemos un mismo idioma. Cosa de que al médico tratante le podamos llevar este informe y le digamos, bueno, tenemos un tumor con tal morfología, la localización es esta, el tamaño es este, lo vamos a catalogar en este TNM, tenemos ENVI positivo, afectó o no afectó el esfínter, el margen mesorrectal está comprometido, sí, ok, y le colocamos la relación horaria que tenga y los ganglios también los podemos clasificar. Para la actualización no quise dejar por fuera la neoadyuvancia. Este es un tema extenso, de verdad que es muy bonito, pero es muy extenso. Y no les quise dejar por fuera hablar un poquito del tratamiento neoadyuvante y los cambios de resonancia magnética en él. Entonces les traje este artículo publicado en España, donde nos hablan del papel que cumple la resonancia magnética tras el tratamiento neoadyuvante. Entonces, por eso les decía que era muy importante clasificar a los pacientes según el T que tengan y según los depósitos tumorales. Cuando clasificamos al paciente, esto es lo que va a hacer el médico tratante. Lo va a dejar en riesgo bajo, en riesgo intermedio, en riesgo alto o en riesgo muy alto. Y dependiendo de dónde ubiquemos al paciente, él va a tomar la decisión.
Entonces, si lo dejamos, por ejemplo, en riesgo bajo, esto es un tumor que está completamente confinado a la submucosa. Aquí vemos que tiene alta señal en difusión. Riesgo intermedio, un paciente que ya está en T3, que ya superó la muscular y tiene un nodo afectado. Obviamente esto va cambiando por los factores pronósticos. Si ven que en algunos tenemos IBEM, en otros tenemos ganglios laterales, tenemos en algunos infiltración del esfínter, entonces todo eso debe ir consignado en el informe. Los riesgos intermedios, alto y muy altos, se benefician de una terapia neoadyuvante. Los riesgos bajos, ellos hacen alguna cirugía muy, muy pequeña, endoscópica incluso para tratarlos, o utilizan un protocolo que se llama esperar y ver. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que vamos a ver por resonancia magnética? Los cambios post-tratamiento, que son el edema y la fibrosis. Entonces, este es un paciente con una lesión, ¿no? Que está de más o menos desde las 6 hasta las 12, un engrosamiento anular incompleto. Miren la señal de intensidad de la lesión, ¿no? Es una lesión de comportamiento de señal intermedia. Los cambios post-tratamiento ya nos hablan de que esta área que está acá redujo de tamaño y ya se está fibrosando y se va a ver de comportamiento hipointenso. Y esta área que no tenía ningún tipo de alteración, evidenciamos un poco de edema. Esto debe ser confirmado con los valores de difusión y ADC para que no, pues no estar ante un tumor residual. ¿Y cómo vamos a reportarlos en el informe? Entonces, tenemos una respuesta completa, una respuesta casi completa y cómo está la fascia mesorrectal. Si tenemos una respuesta completa, lo que vamos a visualizar es una cicatriz dividida. Entonces es la cicatriz que va a tener la muscular externa y la muscular interna. Y la vamos a ver como un comportamiento de señal bastante bajo, ¿no? Hipointenso de esta manera y un área un poco de señal intermedia en la mitad. Miren el primer estudio que se le hizo, cómo estaba el tumor confinado a la pared, y ya en la respuesta completa, completamente fibrosado con el signo de la cicatriz dividida. También podemos tener respuestas casi completas, entonces en este sentido es un paciente que está respondiendo, pero completamente todavía tiene algún tipo de restricción a la difusibilidad, como este paciente con este tumor que se adhiere y se confiere a la pared, tiene, miren, un crecimiento polipoideo, ¿no? Porque va más hacia la luz. Ya se le hace el control a este paciente donde vemos en este caso todavía un tumor residual, que es esta área que estoy mencionando, y en el control verificando la difusión y el ADC, lo vemos hiperintenso e hipointenso. Este es un paciente que a pesar de que mejoró, porque miren el primer tumor y cómo bajó, todavía tenemos señal en difusión y ADC, entonces debemos darlo como una respuesta casi completa. Y tenemos que reportarles cómo está la fascia mesorrectal. Entonces miren este paciente con un tumor que ya sobrepasó la fascia mesorrectal completamente, se le hizo su control y ya lo que vemos es una línea hipointensa que no sobrepasa la fascia mesorrectal. E incluso este paciente ya tenía compromiso de vesículas seminales que están aquí en su región superior y ya aquí las vemos un poquito mejor delimitadas. Entonces, este es el consenso internacional al que se llegó para nosotros como radiólogos, para utilizarlos, para poder decir con seguridad, el paciente tiene una respuesta completa, tiene una respuesta casi completa o tiene una pobre respuesta. Claro está, estos médicos, ellos utilizan igualmente su recto sigmoidectomía, igualmente ellos revisan, hacen endoscopia y confirman junto con la resonancia. En realidad es un trabajo muy en equipo. Entonces, respuesta completa, no observamos tumor, solo vemos tumor, fibrosis residual, no hay ningún tipo de alteración en T2 y no tenemos ganglios. Respuesta casi completa, hay reducción del tumor, pero todavía tenemos puntos focales de alta señal en difusión y los ganglios que pudimos identificar al inicio están haciendo regresión. Y respuesta pobre o incompleta son aquellos que no cumplen ningún criterio, que los ganglios están aumentando, que el tumor está empezando a hacer metástasis a otros órganos y bueno, ya son clasificados como respuesta pobre o incompleta. Este es un paciente que consultó, se le hizo su resonancia magnética donde ven este engrosamiento parcial que va más o menos como desde las 3 hasta las 9, que va hacia la luz. El paciente se le hizo su estudio endoscópico donde encontraron este tejido granular bastante irregular con focos de sangrado. ¿Okay? Nosotros en la difusión evidenciamos esta área de comportamiento hiperintenso que se corresponde en el ADC.
Inmediatamente estos médicos lo catalogaron como un T2, ¿no? Un paciente no, todavía no está sobrepasando la muscular. Y utilizaron algo que se llama esperar y ver. No se les hace cirugía, solamente se les hace tratamiento neoadyuvante. Entonces este paciente se sometió a tratamiento neoadyuvante. Aquí podemos ver un poco de edema, ¿no? Alta intensidad de señal en la mucosa, un poquito edematizada, pero ya no vemos ningún tipo de alta intensidad ni en difusión ni en ADC. Recuerden dónde está ubicado aquí. Ya a este lado no vemos absolutamente nada. Solamente en la endoscopia ellos vieron esta cicatriz blanca, que es por los cambios pues, posactínicos que se tienen en el sitio. El paciente se sometió 2 años después, según sus controles, ¿no? Y este es el último seguimiento del paciente, donde solo se observó este edema marcado o esas áreas que ya se van volviendo fibróticas, porque ya pueden ver que están un poco más hipointensas. Y sigue el paciente sin tener cambios en difusión y ADC que se corresponden a la endoscopia. Entonces, bueno, y de aquí la importancia de nosotros poder brindar una información correcta, porque este paciente se evitó procedimiento quirúrgico y tuvo una buena respuesta a la neoadyuvancia sin ningún tipo de procedimiento y continúa ahorita en remisión total en lo que es enfermedad libre, ¿no? Libre de enfermedad hasta el momento. Y bueno, muchas